compartirles el cuarto tema de nuestra serie, Una Iglesia Misionera, Evangelismo Actual. En esta serie hemos aprendido que la iglesia misionera no es aquella que solamente se hace fuerte en preparar a hombres y mujeres y enviarlos. Aprendimos que preparar a hombres y mujeres y enviarlos es el resultado del trabajo misional de la iglesia. La iglesia misionera es aquella que cumple con la misión que Cristo le ha dejado: predicar las buenas noticias. Aprendimos que dentro de la Gran Comisión hay dos elementos muy importantes: la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo a la tierra. Para que la Gran Comisión, o los hombres y mujeres que expandieron el mensaje de Cristo a una manera increíble, hubo dos elementos necesarios: la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Entonces, esos son los fundamentos, eso es parte de lo que tenemos que tener claro. Y para poder ser una iglesia misionera, tenemos que tener una estrategia. Y miren, las estrategias son importantes en todas las áreas de nuestra vida. Un ejemplo: hasta cuando le pusiste al ojo con la que te casaste, que dijiste: voy a hacer una estrategia porque me quiero casar, voy a hacer un plan porque quiero estar con esta persona. Cuando estudiaste y te especializaste en algo, tuviste que tener una estrategia, porque el plan era llegar a una meta en específico. Miren, las estrategias son tan importantes que gracias a una buena estrategia o se ganan o se pierden las guerras. Las estrategias son importantes en todas las áreas de la vida. Ahora, quiero decirte algo: aunque la estrategia es importante, la estrategia nunca tendrá el valor del fundamento, que en nuestro caso es Cristo. Y miren, la estrategia es como un plano que describe correctamente lo planeado y el propósito para lograr o llegar a un lugar específico. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, atrás, dile: ¿a dónde quieres llegar? Dile. Así dile: ¿a dónde quieres llegar? Ahora pregúntale: ¿y qué estrategia tienes? ¿Sí o no? Porque ¿cuántos quisieran ser ricos? ¿Qué estrategia tienes? ¿Cuántos quisieran ser mejores padres? ¿Qué estrategia tienes? ¿Cuántos quisiéramos ser mejores hijos? ¿Qué estrategia tienes? Muchas veces todos tenemos el deseo y el sueño de querer llegar a un lugar, pero no tenemos una estrategia que nos ayude a poder llegar a ese lugar o punto que queremos y deseamos estar. Ahora, como iglesia misionera, nuestra misión es predicar el Evangelio, predicarle a las más personas posibles dentro de la ciudad de Morelia. Y la pregunta sería: ok, qué bueno, pastor, que hay un plan, hay una idea de a dónde queremos llegar, pero ¿cuál es el plan para poder lograrlo? Entonces, miren, los planes o las estrategias son necesarios para crecer en todas las áreas de nuestra vida. Normalmente es un porcentaje muy mínimo aquellos que le han tirado algo de la nada y le han pegado. La mayoría de las personas que tú ves siendo exitosas en un área es porque planearon, hicieron una estrategia que los llevara a terminar a ese lugar o a ese destino al cual querían llegar. Y miren, dentro de la iglesia misionera debe de estar basada también en estrategias. Para poder evangelizar tenemos que tener ¿qué? Estrategias. Pero quiero volver a repetirte esto para que no lo olvidemos. La estrategia nunca va a ser más importante que el fundamento. Entonces, es por eso que hoy veremos cómo desarrollarla en nuestra vida para poder hablarle de Cristo a otros. Vamos a ver 3 estrategias que tú y yo podemos usar para poder predicar el Evangelio. Es como cuando dicen quién tiró la bolita, pues nadie sabe, porque todos dijeron fulano lo va a hacer, fulano lo va a hacer, y a la mera hora nadie hizo nada. Hay que tener una estrategia
para poder llegar a donde deseamos. Y miren, la primera estrategia que te quiero compartir es: no lo hagas solo. ¿Quieres llegar a un lugar? No lo hagas solo. ¿Sí o no? Es como cuando uno quiere salir a correr. Normalmente uno solo como que, los primeros días. Pero ya cuando tú invitas a alguien, oye, ya está a las 6 de la mañana ya pitándote, vámonos, porque tenemos que ir a hacer. Entonces resulta más motivador cuando somos acompañados por alguien para poder llegar a nuestra meta. Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que es una regla, que hay personas tan disciplinadas que pueden caminar, pueden hacer las cosas por sí solas, pero la regla o lo que Jesús nos recomienda en el caso de la Gran Comisión es: no lo hagas solo. Y vamos a ver en la Biblia, en Juan 14, 17 al 19, y vean lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Dice el versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice el 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿De qué está refiriendo esto? Bueno, está señalando al Espíritu Santo. ¿Qué dice? Que el Espíritu Santo está ¿dónde? En nosotros. Y miren, para poder llevar a cabo la Gran Comisión, debemos comprender que no podemos realizarla solos. Es decir, no se predica solamente con méritos humanos o deseos personales de querer llevar la palabra. Tenemos que entender que nuestro primer compañero de milicia no es el pastor, no es el líder, no es un hermano de la iglesia. Nuestro primer compañero para poder realizar la Gran Comisión es el Espíritu Santo. ¿Quién es nuestro primer amigo para poder realizar la Gran Comisión? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo, es decir, no estás solo, Él está contigo y Él te va a guiar, Él te va a recordar todo lo que has conocido de Jesús para poder compartirlo a otros. Si deseamos predicar el Evangelio, lo primero que tenemos que hacer es no hacerlo solos. ¿Quién está con nosotros de regla? Por regla es el Espíritu Santo. Pero también tenemos que tomar en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesús dichas en el Evangelio de Lucas 10, versículo 1, y se los leo. Y dice la palabra de Dios: después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares en los que iban a pasar. Aquí probablemente dicen otros que esos números están equivocados, porque si tú haces la división, hay uno que se queda solo. Ya lo hacen ustedes ahí en su casa, esa tareita. Pero entonces Jesús los envía ¿de qué? De 2 en 2. Fíjense la estrategia que nuestro maestro diseña. Vayan de 2 en 2. Pastor, entonces, ¿cómo tenemos que salir? Miren, según las palabras de Jesús, que alguien te acompañe. En su caso, si esta persona no te puede acompañar o no hay alguien que pueda acompañarte, avísale a alguien. Puedes hablarle a un hermano, a un líder, al pastor, decir: ¿sabe qué, pastor? Voy a ir a tal lugar y probablemente predique el Evangelio. Pueden estar orando, intercediendo por mí, o en su caso, pueden acompañarme. Miren, cuando vayas a compartir de Cristo, visitar a alguien o a consolidarlo, hay alguien, haz de manera posible que alguien pueda ir contigo. Vamos a ir viendo ahorita por qué. Miren, nunca debemos olvidar que 2 son mejor que 1. Habrá mejores resultados, ya que mientras uno habla, otro puede estar intercediendo. Entonces la primera regla es: no vayas solo. No vayas solo. Y esto hasta lo podemos bajar a lo natural. Vas a salir en la noche, hasta la gente dice: no, yo voy contigo, te acompaño. No importa que nos desvelemos, pero no vayas solo. ¿Por qué? Hasta uno dice: ¿por qué? Por cualquier cosa que pueda pasar. Entonces esto es parte, la importancia de tener compañerismo en lo que hacemos. Jesús diseñó esta estrategia para que podamos desarrollarla. Yo entiendo algo, y por eso te digo, no estoy diciendo que esto siempre tenga que ser así, porque ni modo que estás ahí predicándole a alguien
y dicen, bueno, es que no hay nadie, bueno, ya que venga alguien conmigo te predico. No, esto es a manera de lo posible. Procura buscar a alguien en quien puedas apoyar, a alguien con quien puedas estar predicándole a otros, simple y sencillamente porque dos son mejor que uno. Y miren, si no tienes a alguien que te acompañe, pídele a Dios que ponga a alguien que quiera salir contigo. Pídele a alguien. Gracias a Dios, bueno, yo tengo a mi esposa. Ustedes ven, mi esposa normalmente es rara a la vez, rarísima a la vez, que salga uno solo a cuestiones de ir a predicar, de ir a orar por alguien, porque hemos aprendido esto. Ahora en nuestro caso pues tenemos que buscarle, oye, dile a la hermana si te acompaña para que ella nos cuide con los niños, porque ahorita ir con los niños pues en lugar de estar ahí, atender bien de la mejor manera, pues distraen más, pues tenemos que ver, o viceversa, se queda con los niños y yo busco a alguien que pueda acompañarme. Pero lo normal, o lo que tenemos que ser intencionales. Busca a alguien. Un ejemplo, ¿cómo sale el apóstol Pablo de la ciudad cuando lo envían de misionero? Sale acompañado de alguien, no sale solo, porque los resultados pueden ser mejores. Así que miren, y si tú no tienes a alguien, pues pídeselo a Dios, ¿no? Pero también sé intencional. Oye, voy a ir al hospital, ¿crees que me puedas acompañar a orar por alguien? Ah, claro, vamos. Oye, voy a ir a ver a mi familia, les quiero orar por ellos, ¿creen que me puedan acompañar? Vamos. Sé intencional en invitar a alguien que pueda estar contigo. Quiero recordarte esto, el Espíritu Santo está contigo y mejor son dos. Pues el Espíritu Santo está contigo de cajón. Él está con nosotros, Él nos va a recordar, Él nos va a mostrar su poder, pero también Él nos motivará a llevar a alguien a que pueda estar con nosotros. Entonces, la estrategia número 1 es no lo hagas solo. Siempre incluye a alguien que pueda estar contigo por cualquier cosa que pueda pasar. Y ahorita vamos viendo como qué cosas pueden pasar. Miren, la estrategia número 2, toma siempre autoridad. Estos son de los puntos que muchas veces descuidamos, porque llega el punto donde a lo mejor dominamos la palabra de Dios, donde a lo mejor conocemos la oración simple, básica que se tiene que hacer, donde olvidamos y hacemos esto a un lado. Y miren, quiero decirte esto, no debemos olvidar que la Gran Comisión es una tarea encargada por Jesús, y si en un nombre la realizamos, será en el nombre de Cristo. Es decir, la Gran Comisión es algo que Jesús nos delegó. Al final del día, tú y yo somos los que ejecutamos el plan, pero el responsable de la misión, ¿quién es? Cristo. O sea, tú y yo lo vamos a hacer en su nombre. Marcos 16, del 15 al 18 dijo, y vean la autoridad que Jesús nos ha dado, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice el 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren, este punto es importante. Cuando tú vas a salir a predicar, una de las cosas que deberías orar o recordarte, decir, Señor, hoy yo voy a ir a este lugar, pero voy en tu nombre. Tú y yo solamente somos administradores de la Gran Comisión, es decir, solamente somos los que estamos ejecutando el plan de Dios. Y miren, es el saber mucho, no es lo que nos valida para poder ser aptos para llevar el mensaje. Muchas veces no lo hacemos porque no sabemos mucho, otras veces creemos que lo podemos hacer porque tenemos un gran conocimiento. Y quiero decirte esto, es Cristo el que nos ha dado su poder y su autoridad. Entonces, ¿quién nos ha dado poder y autoridad? Cristo. Y en el nombre, si del nombre de alguien vamos a hacer las cosas, van a ser en el nombre de Cristo. Y miren, tomar autoridad espiritual
es un elemento que no debe de hacer falta cuando compartimos de Cristo, ya que es su poder y autoridad la que hace que los milagros y los prodigios en la vida de las personas a las que le compartimos sucedan. Entonces, toma autoridad. Cuando llegues a un lugar, Señor, la autoridad que tú me has dado, hoy la declaro sobre este lugar, para que gente pueda escuchar tu evangelio, para que gente pueda ser sanada, para que gente pueda ser liberada. ¿Y sabes por qué este punto es importante? Porque nos recuerda que tú y yo solamente somos el mensajero. ¿Solamente somos qué? El mensajero. El que realmente es importante y el que hace que las cosas sucedan es nuestro Señor Jesucristo. Pero toma autoridad, porque muchas veces no sabemos lo que se mueve en esos lugares. Muchas veces no sabemos qué está sucediendo por las calles en las que pasamos, en los lugares a donde vamos, y ahí es donde tú y yo tenemos que discernir y decirle: Señor, tomamos autoridad por encima de todas las cosas que se puedan mover en este terreno. Y miren, Jesús nos ha compartido su autoridad, pero no para mandar o dominar a otros. Esto es importante. La autoridad que Jesús nos comparte es para compartir de Cristo a las demás personas. Nunca su autoridad va a ser para enseñorearnos o creernos mejor que los demás. Es para poder demostrar el poder, para poder demostrar el amor y para poder hablarles a otros de Cristo. ¿Cuántos quieren autoridad de parte del Señor? ¿Es para qué? Para servir, para hablar y para amar a otros. Entonces toma la autoridad. Un ejemplo: el día de ayer fuimos a los hospitales y estaba enfermada Lupita García, y me recuerdo porque su oración antes de ir a compartir fue: Señor, hoy ponemos este tiempo en tus manos, porque empieza en el nombre de ¿quién? De Cristo. Eres tú lo que activa las cosas. Por eso muchas veces nos está pasando que le estás compartiendo a alguien y hasta parece como que si te llevara la contraria. ¿Pero por qué? Porque queremos hacerlo en nuestras fuerzas, queremos hacerlo en lo que sabemos, pero es en la autoridad ¿de quién? Del Señor. Pues Señor, en tu autoridad voy a hablar, en tu nombre voy a llevar el mensaje. Entonces, número 2, toma siempre autoridad. Es decir, cuando tú vayas a realizar la tarea, di: Señor, tú has dejado tu autoridad con nosotros para que tu poder se manifieste. Por eso cuando tú le compartas a alguien sin miedo, pídele a Dios: Dios, que milagros sucedan, que cosas sobrenaturales pasen. No para que nosotros podamos decir: wow, qué increíble es esa persona, o qué grande Dios usa a ese hombre. No, porque lo hacemos en su nombre. Y si los milagros y si las señales suceden, es por la autoridad ¿de quién? De Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que recordar siempre que es gracias a Él. Y número 3, la estrategia número 3, la primera es: no lo hagas solo. La segunda es: toma autoridad. Y la estrategia número 3, ocupa la forma adecuada. Ocupa la forma adecuada. Miren, primera de Pedro 4:10 al 11 dice, fíjense lo que dice primera de Pedro, la primera carta de Pedro 4:10 al 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ya desde aquí Dios nos habla de que cada quien es diferente. Muchas veces vamos a querer que todos prediquen a otros de la misma manera que tú lo haces. Muchas veces vamos a querer que todos oren de la misma manera que uno lo hace. Pero esto nos dice que cada uno recibió algo de Dios. Y según lo que ha recibido, ministrelo a otros. Cada uno de nosotros tiene diferentes dones. Y fíjense lo que dice: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios nos quiere decir que todos somos diferentes.
Dice el 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y miren, antes de hablar de las formas, tenemos que comprender que tú y yo somos administradores. Es decir, somos los que sirven y nos encargamos de la organización de la tarea. Tenemos que comprender esto. Cuando tenemos a alguien que está por encima de nosotros, Él es el que va a determinar cómo debes de predicar el evangelio. ¿Quién lo va a determinar? El Señor. Él te va a decir: Leo, ve abajo del puente del río y ahí te vas a encontrar a alguien a quien quiero que le predique. Y luego le puede decir: Señor, yo no voy a ir y mandar a otro porque ahí está bien sucio. Pero ¿soy qué? Administrador. Es como cuando llega el gerente en turno. Necesito que me trapees ahí. Es que estoy haciendo otra cosa. Necesito que me lo trapees. Entonces, antes de ver las formas en que podemos predicar, tenemos que recordar esto. El que es el Señor es ¿quién? Cristo. Y aquí es donde nuestra tarea es importante, porque tú y yo siempre tenemos que estar preguntándole al Señor: Señor, ¿cómo quieres que prediquemos? ¿Cómo quieres que le haga para poder hacerle? Porque miren, muchas veces porque algo nos funciona, lo queremos hacer siempre. Siempre, aunque ya no dé resultados. Es que como un día funcionó, siempre lo queremos hacer. Pero la multiforme gracia de Dios es diferente. Por eso tú y yo tenemos una responsabilidad. Si tú y yo queremos cumplir con la gran comisión, nuestra boca siempre tiene que estar ahí con Dios. Dios, ¿cómo quieres que predique el evangelio hoy? A lo mejor a Dios te va a decir: disfrázate de payasito y ve, regala dulces y un folleto de parte mía. No, Señor. Porque ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que da la forma? ¿Quién es el que dice cómo se hace? Nuestro trabajo es administrar lo que Él nos está mandando hacer. Ahora, aquí es donde quiero empezar a entrar a esta parte del tema. Miren, un administrador no hace las cosas como él quiere, sino que se ajusta a lo que el dueño dice. Y miren, para llevar a cabo la gran comisión, quiero decirte esto: hay muchas formas. Para entrar en la forma, hay muchas formas. Porque quiero decirte esto: hay hoy en día un gran pleito casado entre las iglesias. Unos dicen que se tiene que hacer de la manera que ellos dicen, otros dicen que tiene que ser solamente por días del amigo, otros dicen que se tienen que hacer campañas, que no siempre tienen que ser día del amigo, otros dicen que tienen que ir de puerta a puerta. Pueden decir conmigo: hay muchas formas. Tenemos que entender esto: el Señor puede dar muchas formas que nos van a llevar a predicar al evangelio. Pastor, entonces, ¿cuál es la fórmula correcta para predicarle a las demás personas? La que el Señor te esté mostrando y te esté pidiendo a ti que hagas. Y miren, algunos hacen campañas evangelísticas, aquí como que casi no, pero yo que soy del norte, era muy común ver que llegaran a los terrenos baldíos, ponían carpas y toda la semana había campañas, milagros, llevaban hombres que hacían milagros, todo así era, todo el fin de semana. Y tú veías a las iglesias, campaña evangelística de tal día, repartían folletos en toda la colonia y se invitaba. Era la manera en que ellos predican el evangelio. Miren, otros van de puerta en puerta, eso yo creo que sí los han visto, ¿no? Que ahí van, en el sol, sudando. Ahí van, y van toque y toque, y puerta en puerta van, compartiendo el evangelio. Otros salen a los parques con un parlante o una bocina y están predicando. No sé si han tenido las plazas, de repente pasan y ahí está uno. Y arrepiéntanse si no se van a ir. Ya están predicando, están haciendo la gran comisión. Otros tienen día del amigo, que es nuestro caso, ¿no? Pero hay muchas formas. Algunos otros compran tratados. ¿Cuántos han visto los trataditos? Que decían por ahí:
¿Cómo me hablan a mí de traumas si me la pasé leyendo tratados? Porque la mayoría trataban de cosas del infierno y cosas así. Y ahí van la gente te regalando tratados en la calle, te regalan tu folletito. Normalmente esta gente así anda en la calle, o van a los hospitales, traen un folletito. Cómo ser salvo, cómo salvarte del castigo. Y te van dando un folletito. ¿Están realizando qué? La gran comisión. Hay muchas formas. Y miren, es por eso que hablar de formas es hablar de algo ilimitado. O sea, no podemos encerrar la realización de la gran comisión solamente a algo. Porque a lo mejor, bueno, ahorita llegó a este punto, pero a lo mejor a Dios a ti te muestra y dice: haz cine en tu casa, pon una película y al final les compartes. Un día dice que a Cornelio le dijo: Cornelio, prepárate un banquete, o sea, haz una comida y al final se le va a compartir a tus invitados. ¿Ves la forma que usaron ahí? Un convivio. Hay muchas formas. Es decir, Dios puede darle una forma distinta a cada uno de los que estamos aquí. Una estrategia diferente que nos lleven al mismo fin: predicar de nuestro Señor Jesucristo. Miren, las formas de Dios muchas veces son raras. ¿Muchas veces son qué? Raras. ¿Cómo se ganan las batallas? Les quiero preguntar, ¿cómo se gana una guerra? No muriendo. ¿Quiénes pierden? Los que mueren. Así se ganan las guerras, así se ganan las batallas. En alguna ocasión, Dios envió a su pueblo a girar alrededor de una ciudad amurallada, para que esa muralla cayera al sonido del chofar y de un grito de guerra. Qué loco, ¿no? ¿Cómo se ganan las guerras? Peleando. ¿Y cómo ganaron las guerras el pueblo de Dios? Dándole vueltas a una muralla. Y en el séptimo día se oyó una trompeta, un chofar, y las murallas de Jericó cayeron. Qué formas tan raras, ¿no? En otra ocasión, para que una persona sanara de lepra, Dios lo mandó a sumergirse varias veces a un río contaminado y sucio. Oh, imagínense esto. Este soldado era de una región donde había aguas hermosas. Y de repente que le dicen: oye, pues ámpate ahí en el río contaminado. Aquí como en el río. Por eso lo que les decía, es como si ahorita Dios me dijera a mí: Leo, ve y métete ahí abajo del puente, ahí va a haber alguien. Las formas muchas veces son ¿qué? Extrañas. Es nuestra tarea estar atentos a cómo Dios quiere que tú y yo prediquemos el Evangelio. Muchas veces sus formas van a ser raras, pero si van a llegar al fin de compartir el Evangelio, déjate usar por Dios. Pregúntale al Señor: Señor, ¿cómo quieres usarme? Yo te puedo decir algo rápido. Él te puede decir: sal y ve a un parque y empieza a predicarle uno por uno de los que están ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Él puede poner en tu corazón: haz una comida e invita a cierta persona y al final predica. Él te puede decir: sal a la calle. Y yo te voy a poner a quién le tienes que hablar. A otros les puede decir, quizás te puede decir: haz tortas, aguas, y de ahí predica el Evangelio. Hay muchas formas. Hay muchas formas. Les voy a platicar una que un día el Señor me dio. Yo entraba a trabajar a las 11 de la noche y siempre me iba al centro de la ciudad, ahí no horario. Me iba como a las 7, 8, llegaba al centro.
Y normalmente perdía 2 horas o 1 hora y media sentado en una plaza en lo que tenía que agarrar el camión para irme a mi trabajo. Y en esa plaza había muchos indigentes. Y un día siento del Señor y me dice: invita a comer a alguien y predica el evangelio. Y el primer viernes, porque eso lo hacía solo los viernes, compré tacos y se los llevé y se los di a una persona. Y sentí de parte de Dios, dije que lo invitaras a comer, no que le llevaras comida. Y de ahí los viernes, una vez que yo siento esto de parte de Dios, mi meta fue comer con una persona indigente los 10 viernes y predicar el evangelio. Pues llegaba al centro, compraba ya sea mucha comida, compraba una coca, compraba algo, me sentaba y me ponía a platicar. Y terminaba predicando. Es una forma. Y fue algo que solamente Dios me dio en ese tiempo. Pero tú y yo tenemos que ser sensibles a lo que Dios te pueda llamar y a lo que Dios te pueda pedir. Como iglesia, nosotros tenemos formas para predicar el evangelio. Y una es nuestro Día del Amigo, que está compuesto por 6 semanas, donde cada semana hacemos una actividad por nuestro invitado. Es una estrategia que tenemos, no es la única. Por eso es que yo te decía a veces, ni modo que tú digas: híjole, pues es que no va a ser Día del Amigo, ¿cómo lo invito a la iglesia? Es que no es Día del Amigo. No, si Dios te está poniendo, hazlo. Si Dios te está dando la oportunidad, elabora. Nosotros tenemos 2 formas. Vamos al Día del Amigo, invitamos a alguien que pueda conocer del Señor, y tenemos manos de bendición, donde hemos ido a los hospitales a llevar comida y a llevar la palabra de Dios. Son formas. Como iglesia lo tenemos. El día de ayer que estábamos haciendo las tortas, viene mi hija y me empieza a ayudar. Y yo le dije: mira, Samantha, en lo que me estaba ayudando, quiero decirte algo. Independientemente esto de una actividad de la iglesia, es algo que tú tienes que aprender a hacer. Independientemente si vamos como familia, si vamos como iglesia, es algo que tú el día de mañana o desde ahora tienes que aprender a hacerlo. No tienes que depender de que una iglesia lo está haciendo, no tienes que depender de que tu papá o tu mamá lo van a hacer. Es algo que debe de haber en ti. Dios nos mandó a hacer luz en medio de la oscuridad. Dios nos mandó a llevar un mensaje. Hija, así que apréndelo bien. No sé cómo lo vayas a hacer tú, pero solo espero que un día tengas un corazón para poder desarrollar, porque esa es nuestra tarea. Y aquí es donde tú y yo tenemos una obligación: decirle a Dios: Dios, ¿cómo quieres que predique el evangelio? Así que si Dios te ha plantado en esta iglesia, quiero decirte esto: participa del Día del Amigo e invita a alguien. Cuando vayamos a los hospitales, en la forma que puedas ayudarnos, créeme que será de gran bendición para que podamos seguir llevando el mensaje de Jesucristo a otros. Aunque recuerda, el Día del Amigo e ir a los hospitales no son las únicas formas. Hay muchas, y Dios te puede poner una a ti en tu corazón. Podemos ser útiles de muchas formas. Lo importante es que la iglesia una vez más tome el desafío de evangelizar. Y vuelvo a lo mismo que siempre les he compartido. No necesariamente es que la gente venga ¿a dónde? A la iglesia. Ahí donde Dios te ha puesto, sé el canal de bendición para las demás personas. No perdamos la misión de vista para alcanzar a Morelia y sus alrededores para Cristo. Así que seamos parte de la iglesia misionera que está en el mundo. Utilicemos la creatividad y las herramientas que Dios nos ha dado. Ahí pídele a Dios. A lo mejor Dios te va a decir ahí por tu Facebook. A lo mejor nada más publicabas memes. Ahora vas a tener que poner un versículo ahí. Fíjate el impacto que puedes tener. Más o menos, ¿a cuántos amigos tienes ahí en tu Facebook? Échale ahí, 50 por muy poquito. Y que solo pongas un mensaje y un versículo. Ya aseguraste que mínimo 20 lo van a ver. Bueno, lo mismo, si Dios te lo pone, para desarrollar. Pero tenemos que ser insistentes en decirle: Dios, ¿cómo quieres que predique el evangelio? ¿Cómo quieres que lo hagamos?
¿Cómo quieres que pongamos este plan a andar? Porque si decimos que queremos ser una iglesia misionera y no tenemos un plan para desarrollarlo, ¿sabe cómo se va a quedar eso? Solamente como un buen deseo y una buena ilusión. Vuelvo y te digo lo mismo. ¿Cuántos quieren ser mejores personas cada día? Tienes que tener un plan. ¿Cuántos quieren ser mejores padres cada día? Tienes que tener un plan. ¿Cuántos quieren ser mejores en su trabajo cada día? Tienes que tener un plan. ¿Cuántos quieren cumplir con la gran comisión que Jesús nos ha dejado? Tenemos que tener un plan y una estrategia. ¿Formas hay? Muchas. No lo hagas solo. Toma la autoridad y busca la forma correcta. Dile, Señor, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que comparta? A lo mejor tú dices, pastor,